En el silencio profundo de un amanecer en Estambul, en el año 1623, comenzó una historia que jamás apareció en los lujosos registros del imperio. Algunos relatos susurran que un grito estremecedor resonó entre los muros de mármol del palacio de Topkapi. No fue un grito de guerra, sino el lamento de una joven de sangre real. Ella era la princesa Fátima Sultán, apenas una adolescente de 15 años, hija de uno de los soberanos más poderosos de la tierra. Se dice que sus súplicas, mezcla de miedo y desesperación, recorrieron los pasillos dorados como un eco helado que ni siquiera los eunucos, guardianes acostumbrados a la dureza del poder, se atrevieron a enfrentar. Antes de seguir con esta historia, si te apasiona descubrir los secretos ocultos detrás de las figuras más enigmáticas de la historia, te invito a dejar tu me gusta y suscribirte. Así podrás acompañarnos en más relatos fascinantes como este. Y cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando. Dicen que, mito o verdad, ese grito fue el precio silencioso que pagaban las hijas del sultán al llegar a la edad de casarse. Un precio no escrito en los libros, sino marcado en sus almas. Las crónicas oficiales callan, pero las voces del palacio hablaban de un ritual que quebraba la mente antes que el cuerpo, condenando a las jóvenes princesas a un destino oscuro. Detrás de los velos de seda y los jardines perfumados se escondía una realidad que ninguna princesa europea habría deseado vivir. Durante siglos circularon rumores de que el imperio había perfeccionado un protocolo matrimonial tan cruel que ni sus enemigos más despiadados lo habrían impuesto a sus hijas. Los cronistas jamás mencionaron tales prácticas. Sin embargo, la imaginación popular insistía en que la grandeza de las ceremonias ocultaba una sombra de terror. Años después, algunos escritores afirmaron haber visto documentos prohibidos en los archivos de Estambul, donde supuestamente se revelaban los secretos de las noches de boda de las princesas otomanas. Fuera o no cierto, aquellas historias impactaron a todos los que las leyeron. Mientras campesinas y nobles soñaban con una vida de lujo en palacio, las herederas imperiales parecían vivir una pesadilla disfrazada de esplendor. Esta no es una fábula, es un relato sobre poder, miedo y silencio, tejido con hilos de historia y rumor. Las princesas que nacían entre muros de mármol no siempre eran envidiadas. Algunos relatos sugieren que muchas habrían preferido el descanso eterno antes que el destino que las esperaba tras la puerta nupcial. El Imperio Otomano, vasto como un mar sin fronteras, extendió su sombra por 3 continentes durante más de 6 siglos. Desde su fundación en 1299 hasta su caída en 1922, fue una de las fuerzas políticas y militares más temidas de la historia. Sus ejércitos marcharon con disciplina de hierro, desde las murallas de Viena hasta los desiertos ardientes de Yemen. La caída de Constantinopla en 1453 no solo fue la conquista de una ciudad, fue la transformación del mundo conocido. Bizancio desapareció y Estambul se convirtió en el corazón palpitante de un nuevo imperio. En su centro se alzaba la joya más preciada, el Palacio de Topkapi. Dentro de sus muros de mármol y jardines fragantes, se decidían guerras, alianzas y herencias, pero también se ocultaban las tragedias privadas de quienes habían nacido con sangre real, vigiladas por los eunucos. El harén imperial era una ciudad dentro de otra ciudad, hogar de más de 800 mujeres, regido por estrictos protocolos. Era un mundo donde incluso un suspiro podía tener consecuencias. A partir de la década de 1530, cuando Solimán el Magnífico concedió a su esposa Hürrem títulos sin precedentes, el harén dejó de ser un simple lugar de placer y se transformó en un escenario de intrigas, alianzas y silenciosas batallas por el poder. La mayoría de las concubinas eran mujeres cristianas, capturadas en campañas o compradas en mercados lejanos. Arrancadas de sus hogares, llegaban con un solo sueño: atraer la mirada del sultán y convertir su esclavitud en influencia. Sus días se llenaban de música, bordados, poesía y obediencia. Cada gesto podía cambiar su destino. Paradójicamente, aquellas esclavas tenían a veces más margen de acción que las propias hijas del sultán. Las concubinas podían ascender hasta convertirse en figuras poderosas. Las princesas imperiales, en cambio, eran piezas de un tablero diplomático, entregadas en matrimonio para asegurar alianzas o sofocar rebeliones. Y así, entre la belleza y la opulencia, entre los perfumes y los secretos, se tejía el destino de mujeres que, aunque nacieron en palacios de oro, jamás fueron dueñas de su libertad.
Fue en este escenario de grandeza y opresión donde surgió lo que se conoció como el Sultanato de las Mujeres, que se extendió desde 1533 hasta 1656. Figuras como Kösem Sultan y Turhan Hatice Sultan ejercieron un poder real, temido incluso por los genízaros. Sin embargo, mientras las concubinas que se convirtieron en reinas moldeaban el destino del imperio, las princesas imperiales permanecían atadas a un destino más severo. El brillo de su linaje era también su cadena. Nacían para ser sacrificadas en nombre del poder. El esplendor externo, con sus tronos dorados, banquetes y embajadas fastuosas, ocultaba un mecanismo de sumisión del que pocos se atrevían a hablar abiertamente. En el centro de ese silencio estaba el destino de Fátima Sultan, quien pronto pasaría de ser una niña prodigio a una víctima de un ritual susurrado durante siglos. En 1606 nació Fátima Sultan, hija del sultán Ahmed I Mehboob y de la formidable Kösem Sultan, una de las mujeres más poderosas que el imperio jamás conoció. Su infancia transcurrió entre los jardines fragantes y los patios del palacio de Topkapi, donde las fuentes murmuraban al compás de los lutinistas y los poetas. Los cronistas admiraban su inteligencia. Dominaba 4 idiomas, escribía con la precisión de un calígrafo, estudiaba astronomía y debatía sobre historia y derecho con eruditos. Para los poetas era una joya de la dinastía. Belleza, inteligencia y nobleza, reunidas en una sola figura. Pero en la corte otomana, ni la brillantez ni el talento podían proteger a una niña del destino trazado al nacer. Como toda hija de sultán, Fátima estaba destinada a convertirse en una herramienta de la política, un sacrificio diplomático. Su nombre quedó inscrito, silenciosa pero firmemente, en los pergaminos de la estrategia imperial. Desde el momento de su nacimiento, se sabía que sería entregada en matrimonio para sellar alianzas, asegurar obediencia o vincular a una familia poderosa más cerca del trono. El hombre elegido para ella no era un joven noble ni un pretendiente romántico, sino Kara Mustafa Pasha, un comandante curtido en 1000 batallas, 20 años mayor que ella. Para él, casarse con la hija de un sultán significaba un camino hacia un poder aún mayor. Para ella, era el comienzo de una tragedia. Ni siquiera su madre, Kösem Sultan, reina sombra y maestra de intrigas, pudo protegerla de lo que estaba por venir. Los rumores hablan de una preparación conocida como Turbil y Mubarak, descrita como una instrucción sagrada, pero que funcionaba más como un mecanismo de sumisión. Algunos dicen que era una práctica única reservada a las princesas imperiales, diseñada para quebrar su orgullo antes de ser entregadas a sus futuros esposos. Según estos relatos, una anciana asistente, Gulnar Hatun, supervisaba la formación de Fátima. La cámara de la novia se convirtió en su aula. Repetía gestos de reverencia, aprendía los ángulos precisos para inclinarse y practicaba pasos medidos con las manos bajas. Su vocabulario, se decía, se reducía a un conjunto limitado de palabras: gratitud, disculpa, aceptación y súplica. Cualquier error, aseguraban los testigos, traía consigo castigos como ayuno o confinamiento. Los susurros más perturbadores describen ensayos para la noche de bodas, llamados Taleim y Erdik, realizados en cámaras subterráneas con figuras de cera elaboradas por artesanos venecianos. Si estos relatos son ciertos, Fátima fue obligada a imitar gestos que ninguna adolescente debería conocer. Cada signo de resistencia se anotaba en registros secretos, ya fuera un hecho real o una exageración cruel. Estas historias se difundieron entre cronistas posteriores, siempre insistiendo en que ninguna otra corte en el mundo sometía a sus princesas a tales rituales. Lo que sí se sabe con certeza es que sus últimos meses, antes del matrimonio, estuvieron marcados por la humillación. Se recuerda que incluso fue obligada por servir a las concubinas de su padre. Las lavaba, vestía y preparaba para sus encuentros con el sultán. Algunos relatan cómo ella lloraba sin control mientras ajustaba los velos que le imponían. Cada gesto estaba diseñado para quebrar su orgullo antes de que llegara el día de la boda. Una semana antes del matrimonio, Fátima fue trasladada al Elin Kuku, el pabellón nupcial, un recinto aislado donde cada aspecto de su vida estaba bajo control absoluto. Desde ese instante, nada de lo que comía, bebía o incluso pensaba parecía pertenecerle. Su dieta consistía en granadas, miel, leche de cabra, almendras y elixires especiados.
Algunos afirmaban que estas mezclas, preparadas por alquimistas supuestamente formados en Córdoba y Samarcanda, contenían sustancias destinadas a calmar su espíritu y fomentar su docilidad. Otros lo consideraban rumor, pero el efecto era innegable. Fátima comenzó a sumirse en un extraño estado de resignación. Cada sorbo, cada bocado, le recordaba invisiblemente que su cuerpo ya no le pertenecía. Incluso bañarse se convirtió en un suplicio. Bajo la mirada de sus guardianas, era sumergida en aguas perfumadas con aceites de amapola, vallan y asa. Lo que debería haber sido refrescante, se transformaba en un ritual de control. Cada limpieza se presentaba como purificación para su futuro esposo. Los testigos describieron más tarde este acto sagrado como una cadena invisible, un agua que reclamaba sobre su propia piel el poder del imperio. Las paredes del pabellón contaban la misma historia. Tapices mostraban escenas de esposas obedientes, celebradas por su fertilidad y sumisión, modelos silenciosos que debía imitar. Espejos fenicios estratégicamente colocados le impedían escapar de su propio reflejo. Una práctica originaria de la meditación sufí, conocida como muraka, la autoobservación, se había convertido en un arma. Fátima estaba obligada a mirarse constantemente, como si incluso su sombra se hubiera transformado en su carcelera. Mientras tanto, su educación cambió. La poesía y la astronomía dieron paso a manuales de obediencia. En el palacio se le enseñaban pasajes de textos como Nasihat al-Muluk y otros tratados, que exaltaban la lealtad y el sacrificio como deberes sagrados. Día tras día, recitaba esos versos en voz alta frente a concubinas y eunucos. Las oraciones también fueron modificadas. Ya no eran súplicas personales a Dios, sino fórmulas que glorificaban la devoción al esposo como mandato divino. La religión se convirtió en ensayo para la sumisión. La humillación se entrelazaba con su vida cotidiana. 2 veces por semana debía servir a las concubinas de su padre. El mensaje del ritual era claro. Incluso las amantes de su padre estaban por encima de ella. Los castigos por cualquier signo de resistencia eran severos. Una mirada desafiante podía significar ayuno forzado. Un suspiro de disgusto la enviaba a las celdas de reflexión, húmedas y oscuras, donde el silencio y la penumbra la quebraban aún más. Cualquier error en la reverencia o la oración implicaba repetirlo una y otra vez frente a la corte femenina hasta que el cansancio borrara su voluntad. Los registros, o tal vez rumores repetidos por cronistas posteriores, insisten en que cada detalle de su progreso se anotaba como si estuviera rindiendo un examen. No había recompensas, solo la certeza de que el entrenamiento continuaría hasta que fuera completamente moldeada. Para entonces, quienes la conocían decían que su voz comenzaba por desvanecerse. Ya no permanecía callada por miedo, parecía incapaz de encontrar palabras. La joven brillante, que debatía con eruditos, se había convertido en una sombra. Su identidad se vaciaba dentro de los muros del pabellón. A una semana de la boda, su aislamiento alcanzó su punto máximo. Cortada de todo sonido exterior, Fátima vivía bajo una rutina mecánica diseñada para borrarla por completo, bajo constante supervisión. Era alimentada con comidas purificadoras, bañada en aceites sagrados, rodeada de tapices que mostraban esposas sumisas y espejos que se convertían en prisiones. Finalmente comprendió que ya no era dueña de su voz, su cuerpo, ni sus sueños. La joven que una vez había leído las estrellas se había transformado en un recipiente de obediencia. La hija de Ahmed, conocida por su inteligencia y espíritu, ahora era una sombra sumisa, preparada para afrontar la noche más temida de su vida. El día señalado llegó el 15 de marzo de 1623. Desde el amanecer, Estambul vibraba con ceremonias. Las calles se llenaron de procesiones, incienso denso en el aire y música traída de provincias lejanas. Los tambores de guerra resonaban junto a las cuerdas del oud, mientras los patios del palacio brillaban con banquetes servidos en bandejas de oro. Los cronistas describen bailarinas persas y músicos andaluces animando los salones, mientras los genízaros exhibían su destreza marcial ante los ojos del sultán. Para el pueblo, era un espectáculo destinado a honrar a los cielos. Para Fátima, era el tambor del destino. Los médicos del palacio notaron señales preocupantes. Bebía poco. Sus labios estaban agrietados, temblaba y sudaba a pesar de la suave primavera. Hoy llamaríamos a eso ataques de pánico. En aquel entonces se registraba bajo el vago diagnóstico de melancolía virginal. Los invitados alzaban sus copas.
La música llenaba los pasillos y ella permanecía en silencio mirando al vacío. Cuando los banquetes terminaron y los visitantes se retiraron, comenzó la procesión más temida. La princesa fue conducida al pabellón nupcial, una estructura octogonal erigida en los jardines del palacio. Oficialmente, simbolizaba pureza, entrega y unión. Pero en los susurros de eunucos y sirvientes se convertía en algo mucho más oscuro. Algunos juraban que el edificio mismo estaba diseñado para probar la obediencia, cada cámara dedicada a un derecho distinto. En realidad, Fátima fue bañada en agua de rosas y sándalo, su cuerpo ungido con aceites como era costumbre. Sin embargo, los rumores afirmaban que se utilizaban mezclas más potentes, gotas de opio e incluso mandrágora para atenuar la resistencia. La vistieron con seda blanca bordada en oro, su vestido pesado con perlas y gemas. Para los forasteros era una visión de majestad. Para algunos, un encierro que obligaba a su cuerpo a la inmovilidad. Mientras tanto, Kara Mustafa Pasha permanecía separado, recibiendo consejos de los ancianos sobre cómo abordar la unión. Algunos relatos insisten en que se le instruyó en la intimidación, gestos de dominio, como si se preparara para una campaña militar. Verdad o rumor, la idea revela cuán entrelazadas estaban la política y la noche de bodas. Finalmente, la novia fue llevada a la cámara de consumación. Las paredes estaban cubiertas con tapices de conquistas y victorias, recordándole que aquella unión no era solo personal, sino dinástica. Los cronistas anotan que los eunucos permanecieron cerca, asegurándose de que nada impidiera el acto. Para ellos, la unión simbolizaba estabilidad para el imperio. Para Fátima, era el inicio de su colapso. Testigos escribieron que su voz se redujo a un susurro, su cuerpo temblaba. Algunos relatos incluso mencionan desmayos y sangrado, descritos en términos codificados como el alma abandonando el cuerpo. Exagerados o no, el cuadro es claro. Soportó la noche en silencio, retirando su espíritu para sobrevivir. Los días siguientes revelaron su transformación. Los médicos de la corte registraron síntomas que hoy llamaríamos trauma severo. Mutismo, pérdida de apetito, llanto repentino y ataques violentos ante la mera presencia de hombres, incluso eunucos de confianza. Se intentaron remedios, infusiones herbales, música, meditaciones sufíes. Ninguno devolvió su antigua brillantez. La joven, que debatía sobre astronomía con eruditos y tocaba música en los jardines, se convirtió en una sombra silenciosa. Los libros quedaron sin abrir. Los instrumentos acumulaban polvo. Y su risa desapareció. El matrimonio continuó por deber. Nacieron hijos, se celebraron ceremonias, pero en la privacidad, el silencio dominaba. Memorias posteriores sugieren que incluso Mustafa Pasha buscó refugio en campañas y el opio, acosado por la conciencia de que su noche de bodas había destruido a su esposa. Cumplía con sus deberes públicos, mientras ella aparecía en ceremonias como una figura muda, adornada pero ausente. Los años pasaron sin que Fátima recuperara jamás la chispa de su juventud. Los cronistas notaron que su voz se debilitaba, su risa desaparecía, y los médicos describían cómo estaba plagada de fiebres, desmayos y un pulso acelerado que se intensificaba cada año alrededor del aniversario de su matrimonio. Lo que comenzó como una noche de consumación parecía, para algunos, haberse transformado en una sentencia de silencio de por vida. La hija de Ahmed I, antes celebrada por su brillantez, se convirtió en una sombra silenciosa dentro de los muros del palacio. El imperio, que había aclamado su boda como un triunfo, nunca reconoció el costo privado. En público, ella cumplía su papel de esposa y madre ejemplar. Aparecía en banquetes, rituales y ceremonias, desempeñando el rol que se le había impuesto. Pero en la intimidad, los relatos sugieren que sufrió noches de insomnio y arrebatos de llanto repentinos. El esplendor del palacio, las joyas, la música y los festines contrastaban brutalmente con su oscuridad interior. Kara Mustafa Pasha, aunque respetado en el ámbito militar, nunca logró borrar la distancia entre él y su esposa. Escritos posteriores describen cómo se refugiaba en largas campañas y en el opio, quizá incapaz de enfrentar la sombra que había ayudado a crear. Su matrimonio se volvió mecánico, sostenido únicamente por la política y el deber. Fátima vivió casi 3 décadas después de aquella noche. En 1652, los médicos del palacio registraron su muerte por fiebre cerebral. Sin embargo,
Algunos susurraban que la fecha, el aniversario exacto de su boda, no era una coincidencia. La historia circulaba diciendo que su espíritu había sido quebrado mucho antes que su cuerpo. Fátima no estaba sola. En los archivos dispersos se encuentran registros que muestran que muchas princesas otomanas sufrieron destinos similares. Algunas vivieron en silencio, con sus nombres apenas mencionados después del matrimonio. Otras desaparecieron por completo de los registros oficiales. Los historiadores sospechan que algunos casos podrían ser suicidios o episodios de locura, aunque las crónicas los reemplazan con eufemismos vagos, como enfermedad o retiro. Persisten rumores de princesas que elaboraban códigos secretos en bordados para enviar mensajes a sus hermanas, o que solicitaban permiso para divorciarse. Un acto raro y audaz. Un relato incluso sugiere que algunas fingieron su propia muerte para evitar un segundo matrimonio no deseado. Sea completamente cierto o teñido por la imaginación de cronistas posteriores, estos relatos reflejan la desesperación que podía generar la vida dentro del palacio. Lo que el imperio celebraba como cuentos de hadas de seda y coronas ocultaba a menudo una realidad mucho más dura. Las princesas otomanas no eran solo símbolos de lujo y privilegio, sino también piezas en un juego político que les dejaba